Hola a todas, bienvenidas a mi canal, soy Majo Kamui y hoy os traigo un nuevo vídeo de Under the Oak Tree o Bajo el Roble. Ya sabéis que todos los links oficiales para leer las novelas los tenéis abajo en la cajita de descripción, absolutamente todos, ¿vale? Aquellas despistadas que todavía preguntáis por ahí, pero ¿dónde está el link a Reading de la novela? Está abajo en la cajita de descripción, ¿vale, chicas? Ahí lo tenéis todo. También aquellas que queréis haceros la cuenta en Reading, lo tenéis abajo, el tutorial, ya sabéis, de cómo hacernos una cuenta en Reading y cómo pasar esta cosita que tenemos que hacer para demostrar que somos mayores de edad, porque esta novela, ya sabéis, no es apta para menores. Ya lo sabemos, ¿verdad? Y os extrañaréis que estoy diciendo bienvenidas y chicas, pero es que somos mayoría. Entonces yo lo siento, cualquier hombre que entre eres más bien recibido que otra cosa. Y me encanta también que haya hombres que estén leyendo esta novela porque es maravillosa, ¿vale? No es solamente romance, hay muchísima acción de por medio y yo creo que es apta para que la lean tanto hombres como mujeres, pero en este canal da la casualidad de que el 95% de la gente que me estáis viendo tan hermosas que sois todas, sois mujeres. Entonces, a partir de ahora vamos a ser feministas y la mayoría gana. Y como la mayoría gana, chicas, bienvenidas a todas. Y por supuesto, no me olvido, bienvenidos a todos los chicos que me vean, que entre ellos está mi marido, ¿vale? Tengo que también decirlo, pero bueno, después de este apunte, vamos a empezar con el vídeo de hoy, que es el vídeo de El Duque de Croiso. Vamos a estar hablando del padre de Maxi. Y bueno, ya sabéis mi opinión del Duque de Croiso, la he dicho en muchos vídeos, pero yo aviso por si acaso viene aquí alguna persona, porque hay de todo en este mundo, ¿vale? Si alguna persona viene a este vídeo amando al Duque de Croiso, yo creo que va a ser mejor que te vayas a otro vídeo, porque me vas a odiar. Y no me gusta así que la gente me odie así de primera, ¿vale? Entonces, bueno, si te cae bien el Duque de Croiso, date otra vuelta. Si no te cae bien, quédate a ver mi resumen porque le voy a poner fino. Bueno, no. No. Vamos a hacer un resumen de cómo es este personaje a lo largo de la obra y luego, por supuesto, os voy a dar mi opinión personal al respecto de este personaje tan bien hecho. Porque como digo en muchos vídeos, Suji Kim es una diosa escribiendo y nos escribe personajes tan bien que de verdad o lo amas o lo odias o... Es increíble, son personajes bastante tridimensionales todos, aunque sí que es cierto que en el caso del Duque de Croiso es bastante lineal, pero dentro de lo lineal tiene sus cosillas, ¿vale? Tiene sus aristas extrañas por ahí, que bueno, de ellas vamos a hablar. En cualquier caso, chicos, ya tengo que recordaros que va a haber spoilers, sobre todo de la primera parte de las novelas, de lo que es la primera temporada. Cuando pasemos a la parte de la segunda temporada, de la cual voy a haceros pinceladas nada más, os voy a avisar para todos aquellos que todavía no habéis leído la segunda parte, no sea que, bueno, pues alguno todavía no quiera spoilearse tanto, pues bueno, yo os voy a avisar porque ya sabéis que me gusta contar las cosas un poquito desde el principio al final, aunque, como siempre digo, no tenemos guión. Así que es posible que alguna vez me veáis dando vueltas, ¿vale? Sobre algún concepto o algo, porque es que de verdad, que yo esto no me lo preparo, que es que yo pienso el tema y luego me siento aquí y a la vera de Fresi que está ahí, os hago el vídeo, ¿vale? Pero bueno, sin más dilación vamos a hablar del Duque de Croiso. Ya sabéis que el Duque de Croiso aparece tanto en la primera temporada como en el Riften POV, el punto de vista de Riften, como en la segunda temporada. O sea, aparece en todos los libros hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que tanto en el Riften POV como en la primera temporada tiene un protagonismo bastante grande. De hecho, es como el gran villano, por así decirlo, aunque realmente no es el gran villano, pero sí que lo es el gran villano para la vida de Maxi. Porque si bien es cierto que a Maxi le pasan muchas cosas y Maxi está en peligro varias veces a lo largo de la primera temporada, en realidad el mayor trauma de Maxi no es todo lo que le pasa en batalla o a lo largo de su estancia en Anatol, no. Es el Duque de Croiso y su familia en general, pero sobre todo su padre. Y me gustaría empezar contándoos un poquito
aunque ya lo sabéis la mayoría, cómo llegó el duque de Croiso a dar a su hija en matrimonio, porque es bastante revelador, sobre todo para aquellos que no hayáis leído el punto de vista de Riftan. Este contexto os va a hacer entender un poquito más cómo es posible que la novela empieza como empieza, ¿no? Porque sí que es cierto que aunque la novela se lee perfecta sin necesidad del contexto, una vez te lees el contexto del punto de vista de Riftan, entiendes mucho más, no solamente a Riftan, sino el bagaje que tiene Riftan y los caballeros Remdragon, sobre todo con respecto al duque de Croiso. Voy a hacer un resumen muy resumido porque, como os digo, siempre esta novela es muy extensa y hay muchos detalles. Entonces, para hacer así como un resumen muy resumido, el duque de Croiso conoce a Riftan, sabe quién es Riftan, le conoce además desde niño probablemente, aunque bueno, sí que es cierto que no hay muchas escenas de él dirigiéndose a Riftan niño, pero Riftan niño sí conoce a su hija, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que probablemente le han llegado informaciones de que un niño salvó a su primogénita de unos monstruos cuando eran básicamente los dos niños, pero sí que es cierto que no vemos a Riftan relacionarse con el duque de Croiso sino hasta que Riftan ya se ha vuelto caballero y tienen la misión de mediar entre varios gerifaltes, por así decirlo, ¿vale? Entre varios nobles de la zona, para no hacer demasiado spoiler. Y Riftan va, como dice Maxi, que lo habéis visto ya, creo que en el webtoon ya ha salido, va 2 o 3 veces al mes o una vez al mes, o sea, dependiendo del mes, va al castillo del duque de Croiso pues a tener estas negociaciones con el duque después de Riftan haberse hecho caballero, después de haber pasado por toda esta etapa de mercenario y tal. Bueno, el caso es que obviamente el duque de Croiso no va a hablar con nadie sin saber de dónde viene Riftan. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el duque de Croiso sabe perfectamente quién es Riftan y sabe quiénes son sus familiares, o por lo menos quién es el familiar que sigue con vida, que es su padrastro. Y esto es muy importante porque Riftan, recordemos que se casa con Maxi sin que Maxi quiera y sin que Riftan en realidad quisiera, porque de hecho, a lo largo del punto de vista de Riftan, vemos como Riftan ya le dice al duque de Croiso que no se va a casar con Maxi una vez, porque primero Riftan le pide al duque de Croiso que le deje el honor de ofrecer, por así decirlo, su caballería a Maxi, porque está interesado en ella. El duque de Croiso en primer lugar le dice que no, que ni de coña, que su hija no se puede juntar con caballeros de su calaña. Recordemos que Riftan es un bastardo, es un hijo no querido por un caballero. Y bueno, eso ya le deja a Riftan unos orígenes bastante denigrantes a ojos del duque. ¿Qué pasa? Que posteriormente el duque es llamado al combatir en la campaña del dragón. Y el duque, ya le vemos en esta imagen, va con bastón, es una persona ya bastante anciana. Si va a la campaña del dragón no lo cuenta. Eso el duque lo sabía. Entonces el duque se pone a pensar, ¿quién es el caballero que puedo llevar en mi lugar ofreciéndole algo a cambio? En este caso mi hija Maxi. Y obviamente se le viene a la cabeza a Riftan. Le dice a Riftan si quiere casarse con Maxi a condición de ir él a la campaña del dragón, y Riftan le dice de primeras que no. No le dice que no por no ir a la campaña del dragón, sino porque él estaba convencido de que Maxi no lo quería ver ni en pintura. Cada vez que se encontraba con Maxi en el castillo del duque de Croiso, Maxi se ponía súper nerviosa, prácticamente ni le miraba, y cuando le miraba pues no le miraba de una manera muy agradable. Riftan pensaba que Maxi le odiaba y lo que menos le apetecía a Riftan es hacer incomodar a la única persona que ha querido en toda su vida, básicamente. Entonces en un principio Riftan dice que no, pero el duque no va a recibir un no por respuesta, y si tiene que obligarle de la peor de las maneras, le va a obligar. ¿Qué es lo que hace el duque de Croiso entonces? Encarcela a su padrastro, diciéndole que ha cometido un delito que no había cometido, para no haceros demasiados spoilers, y se encuentra con que, bueno, eso puede ser una manera que tiene él de conseguir que Riftan vaya a la campaña del dragón, ¿no? Él lo encarcela y dice, bueno, con una amenaza de muerte, porque con una amenaza de muerte del padrastro, a ver si Riftan recapacita y decide casarse con mi hija.
Riftan obviamente no va a permitir que a su padrastro le pase nada y menos por su culpa, y al final accede a que el duque de Croiso le dé su hija en matrimonio, ¿no? Entonces así es como empieza la cuestión con el duque, ¿no? Ya empieza mal. Primero porque los caballeros Remdragon o sea, esto es terrible, o sea, chicos, si lo pensáis, es terrible. O sea, de cara a los caballeros Remdragon que ven a Riftan pues como el líder y aparte como prácticamente como un hermano, porque todos en los Remdragon se quieren con locura, pese a que tengan sus trifulcas, como en todas las familias, pero ellos se quieren como hermanos, y el hecho de ver cómo el duque de Croiso maltrata a Riftan de esta manera, a sus familiares, eso es algo que un caballero jamás toleraría, ¿no? El honor está por encima de todo, y aquí el duque le está haciendo de todo menos ser honorable, ¿no? Entonces los caballeros de primera vez están súper en contra, y sobre todo están en contra de que Riftan emparente con semejante persona, ¿no? Porque no solamente se va a casar con su hija, es que va a ser su suegro. Entonces es como, imagínate, menudo suegro. Luego la mala fama se la llevan las suegras, pero yo no sé si querría este hombre de suegro, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, así empieza la historia de Riftan con el duque. Riftan, por supuesto, se casa con Maxi, pero ¿qué pasa? Que según empiezan los libros, ya vemos que Maxi había sido maltratada desde niña por su padre. Esto es algo que a ella la ha traumatizado increíblemente, y bueno, ni que decir tiene que probablemente por miedo a su padre es por lo que ella terminó teniendo este problema del tartamudeo, ¿no? Obviamente esto no se dice en la novela, esto es una apreciación mía, pero yo puedo entender que una persona que es tan dura, tan seca y que de cara a un niño a lo mejor, sobre todo a un niño sensible, ¿no? Porque hay niños y niños, pero una niña sensible, porque Maxi es muy sensible, pues obviamente una figura como él, cuando te está hablando y tú quieres hablar y quieres hacer las cosas bien, si te pones nervioso, pues a lo mejor tartamudeas, y si luego ya te da miedo y vives en el miedo, pues obviamente vas a tartamudear toda tu vida, básicamente. Entonces, yo entiendo que puede que el problema del tartamudeo no solamente viniera de que pues ella era tartamuda y ya, sino probablemente pues eso, de la figura paterna que tenía, que inspiraba de todo menos confianza incluso en su hija, ¿no? En cualquier caso, ya sabemos que el padre no es buena gente bajo ningún concepto, porque cualquier padre que maltrate a un niño, sobre todo a un niño por ser tartamudo, que qué culpa tendrá la pobre criatura, ya dice mucho, ¿no? de la persona, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos viendo pinceladas a lo largo del libro de cómo es el duque, y vemos estas pinceladas por parte de los caballeros Remdragon, porque los caballeros Remdragon, sobre todo Ursulín, tienen un desprecio bastante notable al duque, y bastante notable también en el caso de Ursulín a Maxi. Si bien es cierto que Riftan les advierte varias veces que no pueden meterse con Maxi porque a partir de ahora es su familia, hay algunos caballeros que no están del todo de acuerdo, sobre todo porque ven en Maxi un reflejo de su padre, o creen que Maxi puede ser un reflejo de su padre. Maxi va a cambiar, por supuesto, esta apreciación que tienen los caballeros Remdragon de ella a base de ser como es, pero sí que es cierto que esto va a generar cierta tensión, sobre todo al principio. Recordemos también que como Maxi tampoco había estado nunca en la posición de ser la primogénita del duque, porque ese papel se lo había dado prácticamente a su hermana Rosetta, y a Maxi la habían tenido recluida como esta primogénita de la que nadie sabe, como este tesoro del que nadie sabe, a pesar de que ya corrían rumores de que podía estar enferma la niña, etcétera, etcétera. Pues bueno, de cara a lo que son el resto de gentes que son, por así decirlo, mandadas por el duque, o gentes en las que el duque tiene influencia y tal, pues obviamente no van a tener un trato favorable con los caballeros Remdragon, por mucho que estén con Maxi, y esto lo vemos nada más empezar las novelas, cuando se encuentran en este poblado en el cual pues no le quieren ofrecer nada a Riftan ni a los caballeros Remdragon, porque es ella, y Maxi siempre está clara en la vida de que su padre, o sea, si hubiera sido Rosetta probablemente otra cosa hubiera cambiado, ¿no? Porque la gente que sigue al duque pues probablemente le hubieran dado un trato de favor no solamente a ella, sino también a los caballeros, ¿no? Pero como era ella y a ella casi nadie la conocía, pues no reciben ningún tipo de buen trato. En cualquier caso, la historia ya sabéis que avanza, pasan muchas cosas a lo largo de la historia,
Y si bien es cierto que, como os digo, de vez en cuando tenemos conversaciones, sobre todo con Ruth, que es el que le pone más contexto a Maxi con respecto a por qué los caballeros Remdragon odian tanto al duque y por ende por qué le tienen tanta manía a ella en un inicio, sí que es cierto que no vamos a ver al duque más en acción hasta que va a por Maxi después de que Maxi casi muera y perdiese a su bebé durante la batalla contra los monstruos. El duque se la lleva de vuelta a casa, la vuelve a maltratar varias veces, obviamente, o sea, la vuelve a maltratar todas las veces que puede, porque yo creo que este hombre, o sea, no la maltrataba todos los días, pues porque no hubiera habladurías, pero en cuanto veía la menor ocasión ya estaba dándole latigazos a su hija, ¿no? Entonces, bueno, la detiene ahí, la recluye, no le deja ver a Riftan, trata de manipular tanto a uno como al otro para que no se vean más. También el duque muestra ahí un poquito, yo creo que el miedo que tenía también al que dirán, porque ya sabemos que el duque desde el inicio también tiene mucho... Bueno, tiene muy en cuenta las opiniones de los demás, de qué dirá el reino, qué dirá la gente. Y obviamente siempre ha tratado de mantener esa imagen, él, de buen padre, del duque que es maravilloso y tal, de cara a la galería. Y bueno, eh, el hecho de que su hija estuviera casada con este caballero que era de origen humilde, que probablemente la va a dejar según su apreciación enferma, porque claro, él cree que todos son de su condición y obviamente después de que Maxi perdiera a su hijo, él piensa que Riftan puede querer el divorcio y eso él no lo quiere permitir porque eso significaría que su hija es una divorciada y en la Edad Media eso no era bueno, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo ahí. O sea, eso no era bueno. Era mejor que tu marido te estuviera pegando todos los días. O sea, literalmente las mujeres preferirían que sus maridos les estuvieran pegando todos los días que sufrir la humillación de ser divorciadas, ¿no? Entonces eso el duque trata de evitarlo por todos los medios, a su manera, pensando que Riftan va a ser lo que no es. Y bueno, luego vemos esta escena en la cual pues Riftan termina moliéndole a palos después de ver lo que le estaba haciendo a Maxi y en fin, y dejándolo prácticamente medio muerto. ¿Qué pasa? Que no se queda la cosa ahí, obviamente. Tenemos también esta parte en la que Riftan le declara la guerra al ducado de Croiso por haber maltratado a su esposa. Porque recordemos, fantasía medieval nuevamente, en la Edad Media, cuando una mujer se casaba, pertenecía automáticamente al marido y ya la familia, pues era la familia, simplemente la familia de ella, pero no podían decidir por ella, ni por asomo podían ni maltratarla ni hacerle nada, siempre y cuando el marido no estuviera de acuerdo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si el marido la quería pegar, pues podía pegarla perfectamente, porque así era la Edad Media de hijoputas todos con las mujeres. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso. Tenemos esta declaración de guerra y el duque de Croiso no se va a quedar de brazos cruzados. El duque de Croiso va a hacer lo que sea con tal de hacer que Riftan pierda su poder. Porque también sabemos que una de las cosas que más le gustan al duque de Croiso es tener poder. Y va a estar tratando por todos los medios de conseguirlo de la manera que sea. En un origen, el hecho de que Riftan volviese victorioso de la campaña del dragón y que estuviera casado con su hija y que tuviera pues esto, el título de Rosenwigru, del cual hablaremos en otro vídeo. Por cierto, chicos, estoy preparando también ese vídeo de Rosenwigru, pero bueno, después de recibir ese título ya sabemos que, bueno, él deja estar, ¿no? Que su hija esté con Riftan, porque, bueno, no está mal bueno, que tengan, pues eso, ese estatus, ¿no? Pero en realidad, cuando ve que Riftan está ganando demasiado poder de cara al rey, sobre todo porque han salido victoriosos de nuevo de una campaña muy importante, ya eso no lo ve bien y encima el hecho de que casi lo matase cuando, pues eso, cuando pasó lo de Maxi y tal, pues tampoco lo iba a dejar estar y decide acusarle de malos tratos, por así decirlo. Suceden todas estas escenas en las cuales vemos mediar tanto a la princesa como al propio rey. Y durante esa mediación que tienen con el duque de Croiso, y me estoy saltando todo lo que pasa con la princesa y todo lo que pasa con la hermana Rosetta, ¿vale? Yo sé, soy consciente de que me estoy saltando eso, pero porque me quiero centrar sobre todo
en las actuaciones del duque que vemos en los libros, ¿no? Cuando el duque ya se presenta en la vista oral, por así decirlo, antes del juicio, ya vemos que no va a ceder ni un palmo en su disertación sobre el hecho de que Riften ha cometido un delito y que tiene que ser privado tanto de Anatole como de todo lo que había conseguido hasta ahora, porque, ¿quién era él para agredir al duque cuando el duque solamente estaba agrediendo a su hija, pero porque quería rectificar su comportamiento, porque un padre tiene derecho a rectificar el comportamiento de su hija, según él? Entonces, bueno, sucede todo esto, Maxi se enfrenta a su padre, sin éxito, y al final tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Decir que Maxi era una maga. Con eso, el duque, si quiere seguir adelante, quedaría mal con todos, porque atacar a un mago implica cometer un delito muy grave y además implica que Riften tenía todo el derecho de agredirle porque a un mago no se le toca. Los magos son uno de los recursos más valiosos que tiene un ducado o un condado o lo que queráis. Son uno de los recursos más valiosos y los respetan a los magos muchísimo. Entonces el duque no tiene más cáscaras que recular en su statement, por así decirlo, y ahí dejamos la historia de la primera parte de las novelas. ¿Qué pasa en la segunda parte? Spoiler alert para aquellos que no se hayan leído la segunda temporada, ¿vale? Corred el vídeo, ¿os habéis ido ya? ¿Seguís por aquí? ¿Estáis alguno rezagado? Piénsatelo bien si quieres que te spoilee. ¿Te spoileo? Venga, vamos para adelante. En la segunda temporada ya vemos que Anatole se ha vuelto un imperio prácticamente económico, no tan así porque sigue dependiendo del rey, ¿vale? No es un imperio en sí mismo, pero se ha vuelto una de las regiones más ricas porque al tener uno de los puertos más importantes automáticamente llegaron un montón de mercaderes y llegó un montón de comercio y con él llegaron muchas riquezas a Anatole. Anatole se convierte en una zona muy, muy, muy bien valorada a nivel económico y muy bien valorada también a nivel político, porque consigue Riften hacer de esta región una de las más fructíferas y cada vez hay más gente que quiere mudarse ahí y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? No sabemos mucho del duque en principio, porque sí que es cierto que la historia se centra ya en el problema y ya vemos a Riften, a Maxi con sus cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando recibimos noticias del duque sabemos que el duque está muy enfermo, que le queda poco de vida por lo que parece, que después de lo que había pasado con su hija y con Riften durante estas vistas orales, él parece como que se había quedado como paranoico con el hecho de que Riften pudiese cogerse la justicia por su mano y hacerle algo. Y esa paranoia le había llevado pues a tener ciertos problemas también de nervios y eso había afectado negativamente a su salud muchísimo. De tanto es así que se empieza a hablar de lo que sería la dote o la herencia que recibiría una de sus hijas. Y bueno, sabemos que Maxi es la primogénita. La primogénita suele ser, o el primogénito suele ser el que se lleva la herencia de sus padres, pero en este caso sabemos que la protegida del padre es su otra hija, la hermana de Maxi, bueno, hermanastra de Maxi, que es Rosetta. Y aquí también vemos pinceladas también de Rosetta, que tampoco le cae nada bien su padre, cosa que ya también vimos en la primera temporada. Insisto, el vídeo de Rosetta todavía vamos a tardar un poquito en hacerlo por el tema de que en la segunda temporada está habiendo cositas que me están haciendo pensar que es mejor esperar, ¿vale? Pero bueno, ya vemos también por las comunicaciones que tiene Maxi con Rosetta, con su hermana, que Rosetta está de verdad, o sea, quiere hacer daño a su padre de la mejor manera que pueda. Y la mejor manera que tiene de hacer daño a su padre de una manera indirecta es que Maxi decida ir por la herencia y que se la quede, que termine cogiendo su influencia, o sea, ejerciendo su poder por todo lo que está pasando en la segunda temporada, decida ir a por la herencia y se la tenga que quedar de toda ley.
Sí que es cierto que ya sabemos, y spoiler alert, Maxi dice que no, porque todo lo que necesita lo tiene en Anatole y no quiere saber nada del ducado de Croiso. Por mucho que tenga un castillo esplendoroso, le da igual. Rosetta se enfada con su hermana, pero bueno, en fin, sabemos sí que es cierto que desde los ojos de la hermana, de Rosetta, también vemos parte de lo que es el duque de Croiso. Y a este respecto voy a ir un poquito atrás otra vez con la primera temporada, porque la aparición que tiene Rosetta las primeras veces, sobre todo, bueno, creo que contaría como la primera vez en realidad, que es cuando Rosetta decide decirle a Riften que su hermana está siendo maltratada por su padre y idean un plan para que Riften pueda acceder a la zona donde está el padre pegando a Maxi. Esto Rosetta lo hace porque, y lo dice ella misma, jamás le gustó que maltratase a su hermana. A ella también la tenía torturada, no de manera física, pero sí de manera mental, porque mientras él pegaba a su hermana, ella lo veía y era obligada a verlo. Y era coaccionada a hacer lo que él quisiera, porque si no, mira lo que te voy a hacer a ti. Mira lo que pasa cuando te portas mal. Eso obviamente traumatiza a nadie, a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que Rosetta finalmente tuvo que hacer las labores de ser la hija perfecta por miedo a su padre. Y obviamente Rosetta no va a dejar o no quiere dejar que su padre se salga con la suya siempre. Y a ver que su hermana podía hacerle daño de alguna manera, pues va a intentar tirar por ahí para ella seguir quedando como la hija modélica, porque ahora mismo la Rosetta está casada con el príncipe heredero. Spoiler alert. En cualquier caso, este es el tipo de personalidad que tiene el duque de Croiso. Una personalidad que está muy bien narrada, aunque sí que os digo que es uno de los personajes menos tridimensionales que vemos en estas novelas. Supongo que también porque Suji Kim no quería tampoco dar más contexto sobre él. Sabemos realmente muy poco, sabemos pinceladas y solamente lo conocemos por sus acciones más bestias, por así decirlo. Sabemos también que el duque se casó con la madre de Maxi porque la madre de Maxi descendía del Imperio Roem, y eso al duque pues le iba a hacer ganar poder y estatus. Y sabemos que también pues no trató demasiado bien a la madre de Maxi, porque bueno, la madre de Maxi también tuvo problemas para concebir y luego encima le dio una hija tartamuda, y en sus ojos eso era lo peor que le podía pasar, ¿no? Qué desgracia. Qué hijo de su madre, ¿no? En cualquier caso le vemos como eso, como una persona muy ambiciosa, una persona que no tolera que se le lleve la contraria, una persona que no duda en emplear la fuerza ni las artimañas que tenga a su disposición para conseguir lo que quiere, y en ese aspecto sí que se puede catalogar como un noble europeo de la Edad Media de primer orden, porque si bien es cierto que había nobles que eran buena gente, también es cierto que a lo largo de la historia europea se han conocido pues casos de nobles abusivos, no solamente con sus, por así decirlo, sus súbditos, sino también con su propia familia, ¿no? Y muchas veces abusaban de su poder. Y muchas veces también se regocijaban con la desgracia de los demás. Y este es un poco el caso del duque de Croiso, ¿no? Vemos a una persona arrogante, ambiciosa, violenta, y que lo único que quiere en esta vida, o que se nos muestra que quiere en esta vida, es poder y estatus. Mantener su vida o su estatus de vida como él quiere, y siempre tratar de mejorar en función de pues eso, del poder o del monetario o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, este personaje es detestable. De principio a fin es detestable, es totalmente detestable, ya os digo, ya os lo dije al principio del canal, todo el mundo en este canal lo odia, os lo he dicho en muchos vídeos, os lo he dicho al inicio de este vídeo, lo repetiré todas las veces que haga falta. Yo odio este personaje, es uno de los personajes que más me ha hecho sufrir en las novelas, sin lugar a dudas, pero también tengo que darle un puntito a favor a Suji Kim con respecto a la escritura de este personaje, porque una de mis escenas favoritas, y ya os la adelanto aunque planeo hacer un vídeo al respecto, una de mis escenas favoritas de todas las novelas, incluida la primera y la segunda temporada, es ese momentazo de Riften llegando a la habitación donde Maxi está siendo maltratada por su padre. Porque me pareció que en ese momento sucedieron tantas cosas de una manera tan
placentera para el lector, porque el lector llega hasta ese momento odiando al duque y, o sea, sin entender siquiera por qué el duque sigue manteniendo esa costumbre de pegar a su hija porque sí. O sea, es un momento desgarrador, es un momento que a mí me hizo, de verdad, o sea, estuve leyéndolo acongojada cuando, es que de verdad, ese es un momentazo. De todas las maneras posibles un momentazo, y también porque ese momento implica que se cae el velo que Maxi había puesto en ojos de todo el mundo con respecto a la vida que había llevado en el castillo de su padre hasta que salió de allí y se fue a Anatol. Maxi sabemos que desde el inicio trata de ocultar ese pasado porque le da vergüenza y piensa que no vale nada, y ya sabemos, bueno, el tema de la inseguridad y tal, esto lo hemos hablado en muchos vídeos, pero Maxi siente una inseguridad increíble, sobre todo por su pasado, porque obviamente al tener este problema de tartamudeo y al dejarla a su padre apartada de absolutamente todo y no enseñarle prácticamente nada porque se desesperaba con ella, en fin, le odio, ¿vale? Por si no se nota. Le odio. En cualquier caso, ese es el punto, ¿no? En ese momento se cayó el velo, Maxi tuvo que dejar de fingir y por fin vimos lo que queríamos ver todos, que es cómo Riftan le daba una paliza a ese señor. Yo estoy en contra de la violencia, ¿vale? O sea, digo esto y estoy pensando, la gente, Dios mío, ¿qué va a pensar de mí que estoy a favor de la violencia? No, estoy totalmente en contra de la violencia, pero sí estoy a favor de la violencia justificada en este caso. Estoy súper a favor. Porque ese hombre había que darle una lección y Riftan no se podía quedar de brazos cruzados y alguien tenía que hacer eso. Y de hecho, una de las cosas de las cuales me arrepentí, me arrepentí de pensar, aunque en realidad sigo pensando a día de hoy, si Riftan lo hubiera matado, casi mejor, ¿no? Pero bueno, no hubiéramos tenido una segunda temporada como la que tuvimos y no hubieran pasado todas las cosas que están pasando. Entonces, bueno, vamos a dejar que Suji Kim se salga con la suya. Ese hombre terminó con vida, pero bueno, a veces es mejor vivir torturado y atormentado como ha vivido él después de que le pasara aquello, que morir, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, vamos a decir que la suerte del duque fue bastante más amarga de lo que nadie se podría haber imaginado después de que Riftan lo dejase con vida, medio muerto, pero sí con vida, y que le tuvieran que recuperar los clérigos, ¿no? En cualquier caso, bueno, en fin. Que a mí ese momentazo fue maravilloso. Ese fue un momentazo. Y Suji Kim nos lo dio y yo respiré y estuve totalmente de acuerdo con la declaración de guerra de Riftan al ducado. Muy, muy de acuerdo con eso. Pero sí que es cierto que también me gusta mirar un poquito más allá siempre a los personajes. Y pese a que le odio, no bastante, le odio con locura, ¿vale? Le odio demasiado a este hombre. Sí que es cierto que desde el punto de vista de lo que es la Edad Media, es que había mucha gente así. Entonces, en el fondo, es que era normal. O sea, en una sociedad en la que es normal que el marido pegue a la mujer y que nadie pueda decir nada porque la mujer es propiedad del marido, en una sociedad tan bárbara como la que era la de la Edad Media, este tipo de personajes eran muy habituales y dentro de su contexto, pues puede que la sociedad no los viese tan mal. De hecho, recordemos que no es sino hasta que se mete en cuestión el tema de que Maxi pueda ser una maga de pleno derecho. No es hasta ese momento que realmente vemos que el resto de la sociedad no lo ve con malos ojos. O sea, realmente estaban viendo con buenos ojos que este personaje hubiese estado maltratando a su hija, así estuviese casada con Riftan y fuese propiedad de Riftan. O sea, el rey estaba viendo con buenos ojos aquello, y el rey, bueno, con buenos ojos entre comillas, ¿no? Porque el rey estaba tratando de no perder a Riftan y tratar de mediar de una manera lo mejor posible para que Riftan no perdiese todo el poder que había conseguido y no perdiese, pues eso, a un gran aliado en los Rendragon, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la violencia en esa sociedad estaba muy aceptada. Y si bien es cierto que es despreciable y que ese punto precisamente es uno de los más terroríficos de ese periodo de historia europea, pues bueno,
es lo que había, ¿no? Es que es lo que había. O sea, es muy triste tener que decir esto, pero es que en realidad era lo que había, chicos. Es que era lo que había. O sea, era lo que había. Entonces, bueno, me gusta lo que os digo, me gusta ver siempre las dos caras de la moneda, aunque ya os digo que obviamente que por muchas caras que haya de la moneda, sí que es cierto que en la Edad Media también había gente muy buena, como os digo, y había, pues eso, duques que eran buenas personas y gente pudiente que era buena persona y que trataba de ayudar a los más desfavorecidos y que por supuesto no le ponían las manos ni a sus mujeres ni a sus hijas bajo ningún concepto, ¿no? O sea, en fin, esto es lo que hay con este duque, ¿vale? A lo que respecta la manera de construir este personaje y el papel que ocupa dentro de la historia, dentro de lo que es la novela en sí, tengo que decir que Suji Kim lo llevó de una manera magistral, ¿vale? Porque sí que es cierto que Suji Kim jugó bastante al despiste. Cuando empezamos la primera parte de las novelas, recordemos que el Riften POV vino después, se ve la figura del duque como el pasado de Maxi. Ya, un pasado traumático, terrorífico, horroroso, pero como el pasado de Maxi, porque realmente la historia sigue su curso, tranquilamente van pasando cosas que no tienen nada que ver con el duque. Pasan muchas cosas en Anatol, pasan muchas cosas cuando Maxi y Riften salen de campaña, pasan muchas cosas cuando Maxi se queda atrás en el monasterio, pasan todavía más cosas cuando Maxi decide ir a por Riften, pasan muchísimas cosas hasta que termina Maxi en el Palacio Real recuperándose de sus heridas. Y no es hasta que la princesa no le dice a Maxi, tu padre viene aquí, que decimos, hostia, el duque. No, por Dios. Y Riften no está. Y entonces todo lo que habíamos construido alrededor del duque, ese velo que teníamos de, por así decirlo, también un poco de misterio. Porque nos habían contado de él cosas Ruth, habíamos visto la animadversión que le tenían todos los caballeros Rendragon, habíamos visto pues pequeñas pinceladas por aquí y por allá, pero realmente yo no me esperaba que el duque fuese a por su hija, menos diciendo que iba a ver a su hija porque estaba muy preocupado por lo que le había pasado. Siendo además el duque la persona que le dice a Maxi y le mete a Maxi en la cabeza que Riften se va a divorciar de ella porque ha perdido a su hijo. Que eso fue otra cabronada de niveles inconmensurables, porque tú no le puedes decir eso a una persona. O sea, primero, ¿qué sabes tú? Y segundo, ¿crees que es buena idea decirle a una persona convaleciente de esta manera que va a perder, que ha perdido a su hijo y que va a perder a su marido por eso, precisamente por eso, porque ha perdido a su hijo de esa manera? O sea, el duque actuó con premeditación, alevosía y moviendo sus fichas, caiga quien caiga. El duque le da igual su hija, lo ha demostrado muchas veces y esa fue la gota que colmó el vaso, pero no es hasta ese momento, y estamos hablando del libro final, que realmente le vemos otra vez, con lo cual es el villano del inicio y el villano final, pese a que la historia en el centro se centra principalmente en esta lucha contra los monstruos. Entonces es como cerrar el círculo de una manera magistral por parte de Suji Kim, porque, insisto, yo no me lo veía venir. Yo me imagino que alguno sí se lo veía venir, pero sí que es cierto que Suji Kim también, y lo estamos viendo ahora con la segunda temporada, suele hacer mucho esto de ponerte muchas cosas encima de la mesa y luego no sabes exactamente por dónde va a tirar. Por eso surgen tantísimas teorías al respecto, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahora con la segunda temporada, que tenemos teorías para aburrir, porque Suji Kim nos va dando pinceladas de una cosa, pinceladas de otra, pinceladas por aquí y por allá, y al final no sabemos por dónde va a tallar, por dónde va a salir la situación, ¿no? Lo cual demuestra nuevamente la increíble prosa que tiene esta autora. Y el peso que le da a los personajes es el peso justo en el momento indicado, sabiendo muy bien dónde los pone, qué hace con ellos y cómo hilar en cada momento todo lo que tiene detrás. Porque en ningún momento esta aparición del duque, pese a que es muy, bajo mi punto de vista, fue una sorpresa, porque ya os digo, no me esperaba que el duque fuera a ir a por Maxi de esa manera. Si me hubiera esperado que a lo mejor cuando Maxi regresara a Anatol, que estaba mucho más cerca, hubiese podido ir para decirle a Riften
¿cómo has permitido que a mi hija le pase esto? Y hacer el paripé, ¿no? Si eso me lo hubiera creído. Pero si bien es cierto, no me lo vi venir que fuera de esa manera, como Maxi se reencontraba con su padre, también os digo que cuando lo leí tampoco me extrañó y me pareció redondo. Y dije, hostia. O sea, no fue un de repente de la manga me saco que el duque de repente aparece aquí y tal. No, no, no. Sabíamos que estaba ahí, su presencia era notoria, pese a estar muy lejos y pese a no haber participado en ninguna parte de esta guerra, etcétera, etcétera. Sabíamos que su presencia estaba ahí y nos lo mete de qué manera, siendo también al final el detonante para que Maxi y Riftan se separen nuevamente. Porque recordemos que Maxi y Riftan se casan y son separados, o sea, tan pronto son unidos por el duque en matrimonio, son separados por el duque porque Riftan se va a la campaña del dragón inmediatamente después y se pasan 3 años. Y luego volvemos a cerrar el círculo perfecto con Maxi yéndose a estudiar por otros 3 años por culpa del duque. Si bien es cierto que en la segunda temporada, de momento, Maxi no regresa por orden del duque o por intermediación del duque, aunque bueno, aquí teoría loca, capaz es el que decide darle a los de la torre, aunque no creo, pero bueno, a lo mejor les da a los de la torre la idea de que Maxi se meta en campaña también con toda esta movida que tenemos en la segunda temporada con los monstruos, ¿no? Aquí teoría, que obviamente yo creo que no, pero bueno, en cualquier caso podría ser, tampoco me extrañaría que el duque hubiese tratado de mover los hilos de esa manera, no sé, para hacer enviudar a Riftan, no lo sé, o sea, no lo sé. O sea, de este personaje yo me espero cualquier cosa, la verdad, o sea, me espero cualquier cosa. Pero sí que es cierto bueno, es cierto que en realidad cuando nos enteramos durante la segunda temporada de que el duque estaba tan enfermo y de que la herencia estaba por ahí, también a mí me pilló de sorpresa, porque de no haber sabido nada del personaje y pensar que sigue feliz, o bueno, feliz, que sigue haciendo sus cosas en su castillo, a que de repente, no, espérate, que el pringao está súper enfermo. Y encima, Dios mío, la herencia. A ver si Maxi se va a convertir ahora en la heredera de todo el ducado de Croiso y Riftan y Maxi se hacen aquí súper poderosos, porque recordemos que es uno de los ducados más prósperos y de hecho la manera en la que reciben, o sea, en la que consigue ese ducado el duque, pues bueno, también es un poquito cuestionable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, os insisto en el punto de que Suji Kim es una diosa. Es una diosa, Dios mío. O sea, lo hace de una manera tan brillante, tan maravillosa, tan hilada, tan bien construida, que es que no puedes menos que odiar a este personaje. Y cuando consigues crear esa conexión emocional con el libro y hacer sentir tantas cosas en un libro, sabes que el autor es bueno. Si a mí un autor me mueve la mitad de lo que está moviéndome por dentro esta novela, bueno, ya consigue mi buena valoración, ¿no? Pero es que en este caso la verdad es que conseguimos tener personajes que te inquietan, personajes que odias, personajes que amas, personajes que quieres cuidar, personajes que no sé, quieres ver crecer, como en el caso de Jurition, ¿no? O personajes que te caen mal al principio y bien al final. O sea, consigues generar tal conexión emocional con los personajes que es de verdad una obra maestra, que ya lo he dicho en varios vídeos, pero de verdad es que me parece que esta novela es una obra maestra de principio a fin. Y con este personaje de verdad no lo podía haber hecho mejor Suji Kim, así le odiemos todos. Pero bueno, chicos, en cualquier caso lo vamos a dejar hoy por aquí. Por cierto, perdonadme mis pintas hoy, por cierto, porque tengo aquí, o sea, tengo unas pintas horrorosas, ¿vale? Pero es que, por si no se nota, he tenido un día horroroso. Entonces, bueno, por eso las pintas, ¿vale, chicos? El próximo vídeo, dejadme en los comentarios qué queréis que... Vamos, de qué queréis que os haga el vídeo. Ya sabéis que Rosetta y León están en espera, ¿vale? De hecho, me tenía que haber esperado también un poquito con el Duque de Croiso, porque no sabemos qué es lo que va a pasar al final con él. Pero bueno, ya sabéis que excepto León y Rosetta, que todavía los voy a dejar un poquito para el final, decidme abajo cuál queréis que sea el próximo vídeo. Decidme también qué es lo que pensáis del Duque de Croiso.
Si os gusta alguno, por favor, decidme por qué. Si es que hay alguno que se ha visto el vídeo hasta el final amando al Duque de Croiso, por favor que me pongan en los comentarios cómo se quiere a esta persona. Vale. Decidme cuáles son vuestros momentos favoritos y los momentos más terribles del Duque de Croiso abajo. Ya sabéis que yo leo siempre todos los comentarios, me hacen muchísima ilusión. Y nada, por aquí lo dejamos hoy. Se os quiere muchísimo, que tengáis muy buena semana y nos vemos la semana que viene.